Bueno, pues aquí estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy. Vamos a recibirlo con esta cita del dramaturgo inglés Douglas William Jerrold, que dice: la religión está en el corazón y no en las rodillas. Que pasen los litigantes. Yo nunca me imaginé que una muela me iba a amargar la vida. Una muela no, el respeto y la fe hacia una muela. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Alicia, tú eres la demandante de este caso. Estás demandando al doctor Ramiro Martínez. Explícame por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Sí. Yo demando al doctor Martínez por acoso religioso fanático en el trabajo. Sí. Por despido injustificado. Tampoco quiere firmarme el unemployment. Y para colmo, el señor Pastor Martínez no quiere devolverme mis instrumentos de trabajo. ¿Y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo soy higienista dental. Higienista dental. Sí. Ok. Y él es dentista, pero le dijiste pastor también. Sí, él es pastor también. Yo soy pastor de la iglesia, doctora. Pero dentista también. Sí. Dentista, vamos. Ok, explícame los hechos del caso. Sí, los hechos del caso son... yo me presenté al trabajo normal, a una entrevista de trabajo que yo vi en el periódico. Y entonces lo que pasó es que me dijo enseguida de empezar a trabajar, 40 horas semanales, $1000 a la semana, seguro. Entonces lo que fue ocurriendo es que yo fui viendo extraños sucesos poco a poco mientras que yo trabajaba allí, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevabas trabajando? Yo no estuve casi 2 años. 2 años, ok. ¿Qué veías? Bueno, ¿usted conoce Radio Paz? Bueno, he escuchado de... Sí, Bueno, pues sonaba 8 horas al día, todos los 5 días de la semana, Radio Paz. Aparte, es una radio religiosa. Sí, me sé hasta las canciones. Ok. Siempre está Una en emisora. Siempre está Sí, en una la emisora, oficina de exacto. nosotros, doctora. ¿Cómo no? Sí, exacto. Entonces, Lo que fue pasando es que, bueno, yo veía todos los clientes, perdón, toda la gente que viene a la consulta. Los pacientes, Los sí. pacientes, hermana por aquí, hermana por allí, Cristo está contigo. Y yo iba viendo cosas que no me parecían muy normales, pero bueno, yo al fin y al cabo iba haciendo, ¿no? Mi trabajo, estaba contenta, me importaba bastante el trabajo y fui haciendo. Hasta que de repente un día aparecí en jeans estrechos, normal y corrientes, y ya empezó a meterse en mi vida personal. Empezó a decirme que sí, no era bueno llevar esos jeans, que eso era a ojos de Doctora, Cristo. no es profesional. espérese un momento, sí. A ojos de Cristo, eso estaba mal. Luego otro día aparecí con el pelo cortito y me corté el pelo, veranito, todo bien. Empezó a decir, el doctor Pastor, me empezó a decir que eso no estaba bien a los ojos de Cristo, ni a ninguna de las personas que venía allí, y que la mujer tenía que llevar el pelo largo. Imagínese para mí la sorpresa. Eso iba aumentando poco a poco, yo empezaba a ponerme ya un poco nerviosa, pero intentaba pues mantener mi trabajo, estaba contenta. Bueno, esto hace 7 meses, el 31 de octubre, Halloween. Yo llego contenta al trabajo porque es un día diferente, ¿no? Algo que te hace salir de la rutina. Entonces, tal y como Un llego día al trabajo... diabólico para nuestra religión, Así ve, doctora. Ok, señora, señor. así, Ok, así ve, doctora. Un así día ve. diabólico. Entonces yo llego tan contenta y los veo tanto al pastor como a sus seguidores y pacientes, los veo ahí llorando. Teníamos una oración, diciendo, doctora. Una oración. Diciendo que era un día diabólico y que por favor les acompañara a Cristo, a que todo les ayudara a la humanidad. Yo me quedé bastante sorprendida porque ya eso era ya iba a fanatismo. Yo ya empecé a sorprenderme. Pero bueno, yo llegué allí y dije, Happy Halloween, doctor. Maldito el momento, doctor, en el que yo dije Happy Halloween. Todo el mundo se me tiró encima. Estaban todos... Yo sé que digo que estaban endiablados porque eso era una locura. ¿Qué pasó? Él intentó ayudarme un poquito, pero igual, él piensa igual que todos. Pasó el día, yo estaba ya alteradita, ¿no? Porque ya llevaba muchos sucesos más ese día con toda esa agresión, ¿no? Entonces lo que pasó es que llegó la paciente Juana. Yo llevo tratándola durante 1 año, todo bien. Entonces, llegó un momento en que le estoy... Haciendo su mirando limpieza. la boca, exacto, haciendo una limpieza bucal, ¿no? Claro. Entonces, ella sacaba la lengua, ¿no? Yo no entendía nada. Y le decía, ¿estás bien? ¿Te duele algo? No, nerviosa. Lo que pasó es que en un momento, yo estaba con la mano así, y ella me paró así. Y me dice, no,
no me toques la muela. Y yo digo, ¿qué muela? No toques esa muela, que esa muela es sagrada y está puesta por Cristo. Y yo ya me levanto y digo, mira, hasta aquí hemos llegado, señora. Me quito la mascarilla, tiro todo y le digo, mira, ya estoy cansada de todo esto. ¿Qué es sagrada ni qué es sagrada? ¡No me la limpie! La fe. Y ahí aparece el doctor. Y me dice que estoy loca, que tengo que respetar. Sí, yo tengo que respetar a la paciente, por supuesto. A lo mejor me alteré demasiado. ¡Que se cállese! Usted es muy mal educado. Será cristiano, pero es mal educado. Usted se calla, escucha y luego responde su versión de los hechos. Continúa. Bueno, entonces con todo el fanatismo que había ahí me estaba diciendo que yo estaba diabólica, que no merecía... Okay. Llegamos al momento donde la mujer te dice que no le toques la muela sagrada. Sagrada. Y tú lo que echas se la había y puesto Cristo. Y entra Cristo, el doctor. ¿Qué pasa cuando entra el doctor? Que me vaya de allí, que me largue, que yo no puedo estar allí, que estoy loca perdida, que tengo que respetar. Y tiene razón. A lo mejor me alteré, pero ya no podía más. El vaso... ¿eh? Sí. Entonces... Loco perdido, que me fuera, que no, que estaba loca, endiablada, y me echó. Y él me echó. Entonces, a partir de ahí, yo llevo 7 meses sin poder trabajar, porque encima este hombre, ¿sabes a lo que se dedica durante esos 7 meses? Se dedica a decir calumnias a cualquier persona que intenta contratarme o quiere saber información de mí, calumnias sobre sobre mí. referencias sobre tu trabajo. Exacto. Es lo que me estás diciendo. Y yo lo que le exijo son los 14.000 de esos 7 meses que llevo sin poder trabajar. Aparte de que me devuelvas mis instrumentos de trabajo. Y yo le pido, por favor, justicia. Ok, perfecto. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, usted me da la respuesta a lo que ella alega. Regresamos enseguida. Uno de los milagros que sucedían, y comprobado científicamente con odontólogos, es la emplomadura de muelas. Eso es lo que hace Cristo, Pero una muela doctora. impasta igual que las demás. No, doctora, esa me la puso Cristo. ¿Usted piensa que hay muelas sagradas? Yo no creo que hay muelas sagradas. Lo que sí creo que hay enfermedades mentales. Caso cerrado.